Te voy a poner un ejemplo que además a ti te toca de cerca. Tú vas al médico y le dices, me duele aquí, ¿no? Y el médico te explora y te dice, apendicitis, tienes que operar. Y tú le dices al médico, dame un ibuprofeno que me voy para casa. ¿Qué hará el médico? Ya, ¿te tienes que operar o te vas a morir? ¿Tienes apendicitis? Pues esto es lo mismo. No, si te cae esto y estás jodido. Los cuernos no son rígidos. Mira, bueno y barato, esto no existe. Si no estás en el ratio del mercado, el mercado te expulsará. Yo de los barcos sabía que flotaba en el mar, poco más. Coches tú hoy por la mañana pides la matrícula y en 2 horas la tienes. En un barco puedes tardar 3 meses. Toda la universidad, yo estaba acabando la carrera. Imagínate, no había acabado. La base de todo esto no funciona sin ingrediente mágico, ¿no? El ingrediente mágico tiene todo el mundo. Lo que pasa es que hay gente que no lo sabe, ¿no? Que se llama trabajar. ¿Tú conoces la pirámide de Maslow? Colegios, universidades, vacaciones familiares, vacaciones de verano, vacaciones de invierno. Y cuando ya tienes todo eso, en la punta de todo, fuera de la pirámide, estoy yo. Y además, tengo un barco. ¿Cómo estáis, chicos? Bienvenidos a otro vídeo. Hoy vamos a poder compartir un día con Rudolf Wasch. Es el CEO y dueño de una empresa que se dedica a la náutica, Grupo Wasch. Es un holding, tienen muchas empresas dentro de este holding. Y hoy hemos venido hasta la sede central en Hospitalet de l'Infant para que nos cuente y veamos cómo funciona todo este grupo desde más adentro. Vamos allá. Hombre, Rudolf. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mati? ¿Todo bien? Bien, hombre. Bueno, ahí, de lunes. De lunes, muy bien. Empezando bien la semana. Con energía. Ya con entrevistas a tope. Siempre, venga, a tope. Bueno, ¿qué? ¿Me cuentas? ¿Dónde estamos? Uy, estamos en un sitio especial. Especial, chulo, motivador. Bueno, una exposición de barcos, ¿qué más quieres? La zona de showroom, básicamente, que se nos ha quedado pequeña. También, de paso hay que decirlo, se ha quedado pequeña porque también, bueno, hace 25 años que estamos aquí en esta nave y claro, también cuando la construimos estaba pensada, pues bueno, con un concepto y claro, a los 25 años, pues claro, las cosas han ido variando, ¿no? Claro, si tuviera que hacerla ahora de nuevo, cambiaríamos cosas. Pero bueno, ahora ya está hecho, no hay más, ¿no? Lo importante es que la gente puede venir y tenemos un showroom permanente para que se pueda ver el producto y tocar. Como una concesionaria de coches. Sí, al final somos un concesionario, pero en lugar de coches, pues de barcos, ¿no? Entonces, eso sí, como a veces le digo a un cliente, le decimos a los clientes, esto no lleva ruedas, esto lleva una hélice, ¿no? Porque bueno, la gente que a veces, pues bueno, se inicia en este mundo, para entender determinadas cosas tienden a asociarlo al mundo del motor que les es más conocido y que es el mundo del coche. Somos especialistas en iniciación, sobre todo. O sea, ¿cómo definirías Grupo Wasch? ¿Qué es? Vale, pues a ver, es un grupo empresarial que se dedica a lo que es el sector náutico en 360 grados. ¿Qué significa 360 grados? Pues que tocamos todas las áreas del mundo náutico de recreo, ¿vale? Incluso profesional, ahora te explicaré, tocamos todo lo que es la vertiente náutica de recreo, vela, motor, barco pequeño, barco grande, motor intraborda, motor fuera borda, barco crucero de vela familiar, barco regata, barco transatlántico de vela pues también, o sea, y motor grande hasta 30 pies, ¿no? Entonces, no solo es la venta en el sentido propio de la palabra, esto lo que implica es, desde el inicio, desde el asesoramiento, que es la parte más importante. Comprar un barco es fácil, es decir, oye, me gusta y tal, es lo que viene después. Ahí está lo importante. Y ahí es la diferencia de por qué lleva una hélice y no lleva ruedas. La gente, a no ser que seas ya un navegante avezado, pues muchas veces, sobre todo es cuando te inicias, pues no sabes muy bien, de hecho no sabes ni arrancar el barco. Y ahí es lo importante, es decir, estar con una empresa que realmente te ayuda y te asesora en guiarte, en qué es lo que necesitas, ¿no? Eso es importante. Bueno, Rodolfo, hablando de que la diferencia entre los coches y los barcos, normalmente cuando te sacas el carnet de conducir y tienes 18 años, sí, ya te compras un coche. Sí. En general, el cliente promedio, ¿qué edad tiene cuando viene a comprar un barco? Depende del barco. Tenemos diferentes targets y además, y nuestro equipo de marketing tiene identificados diferentes buy persons, ¿vale? Pues precisamente por eso, no es lo mismo el cliente de este barco, por ejemplo, que de este. Nuestra franja de edad, evidentemente, empieza a partir de una mediana de los 35. A la compra, normalmente, con 20-25 años no te compras un barco. Entre otras cosas, supongo porque estás iniciándote en el mundo laboral, claro, y quizá no tienes la capacidad económica, a no ser que, bueno, pues el padre pues ya tenga el barco o lo que sea, ¿no? Pero, claro, pasamos de targets de 35, 40-45 a 50, 45-55, por ejemplo, o un nivel de ese barco de ahí es una Flyer 10, bueno, ya es un barco, con eso te puedes ir hasta Mallorca si quieres, pues ahí está alrededor de más o menos de los 50, ¿no? Luego la zona grande de vela, pues ya te vas a un perfil de 60,
55, 60, 65, ¿vale? Tampoco no mucho más, porque también la vela requiere más trabajo, más esfuerzo, pero tienes una edad, es decir, llega un momento, la vela, el esfuerzo que requiere, ya no puedes, entonces pues, te saltas al motor otra vez. Entonces ahí, claro, es una franja de edad de alrededor de los 60, ¿no? Normalmente va asociado también el valor económico. La capacidad económica que tienes con 25 no es la misma con 35, no es la misma con 45, con 55, ¿no? ¿Por esto qué es? La zona de atención al cliente. Ahí tenemos el servicio postventa, que ahora entraremos, y esta es la zona de atención comercial, que bueno, pues es donde el equipo pues atiende pues a los clientes que vienen a solicitar información. ¿Y en general cuánta gente entra por día, más o menos? Pues mira, es una buena pregunta, porque como todo en el mercado las tendencias cambian. Yo siempre he dicho que desde que yo empecé en el mundo de la náutica, claro, yo vengo del mundo jurídico, ahora yo soy abogado. Claro, yo de los barcos sabía que flotaban en el mar. Poco más. Empezamos y no había teléfonos móviles, entonces la relación era muy tú a tú siempre. Pero hoy en día hasta incluso el propio cliente, podemos estar aquí todo el día y que no entre nadie. Pero eso significa que no estemos trabajando. ¿Cómo está trabajando? Teléfono, correo electrónico, todo mercado digital. O sea, de hecho, hoy en día una de las partidas económicas más importantes de la empresa es la partida que el departamento de marketing me pide para la estrategia digital. O sea, la gente ya prácticamente un 15-20% a lo mejor viene, entra por la puerta, hola, bueno, mira, estoy mirando hace tiempo, tal, no sé, entonces, bueno, el equipo lo empiezas el proceso, lo atiendes, ¿no? Pero el 80% es todo digital ya, la gente contacta tuyo por internet, has hecho una campaña o tal, han contactado, bueno, entonces se genera un lead y a partir de allí se pone en marcha el proceso comercial. Qué bueno. Buen día. Hola, buenas. Bueno, esto es la zona de postventa, de donde está Elo y José María, que lleva la dirección, y ellos, pues bueno, pues llevan todo el cliente, la atención postventa, el customer service del que aguanta todas las broncas, bueno, de también garantías, claro, el tema, lo que decíamos antes, comprar un barco es relativamente fácil, si te gusta, entra en mi presupuesto, pues vale, pues me lo compro, lo que hay detrás, ahí está lo gordo, ¿no? Bueno, pues lleva un trabajo enorme, ¿no? Pues bueno, y luego, pues lo que es el propio trabajo valen por dos, porque es que tienen dos pantallas cada uno, sí, ¿vale? Sí, es que en una viene el fútbol y en la otra trabaja, ¿no? Volve, nois, venga, vamos para afuera. Muchas gracias. Ahora vamos a estar aquí con José María, uno de los hermanos Wash. Vamos a ver qué nos cuenta. Su oficina está súper ordenada y tiene una capacidad de trabajo increíble. Vamos a ver qué nos dice. José María, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Cuál es tu rol en la empresa? Pues yo lo que llevo es la parte de taller, cuando llegan todos los barcos que llegan nuevos, con ellos de ocasión, los barcos de mantenimiento. Lo que hago es gestionar con mis técnicos, que se hagan todos los trabajos, se realicen perfectamente y que a la hora de la entrega pues el cliente pues esté satisfecho con el trabajo, porque esto es un hobby un poco de alto standing. Claro. No todos, pero la mayoría, entonces lo que quieren es una excelencia en el trabajo y las finiciones y todo que esté perfecto. Entonces prácticamente es mi trabajo, es controlar los trabajos de mis mecánicos y de las empresas que subcontratamos de cualquier trabajo que hacemos exterior, ¿no? Es básicamente mi trabajo. Y después también lo que hago mucho es hacer las entregas de los barcos a los clientes. Las hago yo todas, casi todas, si no es que algún día por lo que sea, pero todas las entregas de barcos nuevos, barcos de ocasión, lo que sea, de barcos, las entregas las hago yo con los clientes, les enseño cómo funciona el barco, les digo a navegar, bueno, todo lo que implica el mundillo este, ¿no? Qué bueno. De navegar. Veo aquí la oficina está súper bien organizada, sí, es sí. Increíble. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Una pizarra? Yo soy de la antigua escuela, hoy en día vosotros tenéis todo ordenadores, por el todo, yo el ordenador lo tengo muy bonito, pero esto es como si dijéramos, no sé, lo llamáis vosotros PowerPoint o lo llamáis Excel o lo que sea, es mi Excel. Aquí yo tengo todo el control de todos los barcos, de todos los trabajos. Cada línea es un barco o un trabajo que estoy haciendo en un barco, lo que se están haciendo, los que se tienen que hacer, subcontratados. Y entonces, con una visión general, yo por la mañana ya sé cómo está todo y qué es lo que tengo que organizar o reorganizar. Es mi forma de trabajar. Toda la vida ha sido así y es la única forma que yo me siento más a gusto, ¿no? La ventaja, si se va la luz, pues se me emborra. Muy bien. Sí, eso no se va. Muy bien. Y eso es lo que intento yo, es organizar pues todo un poco lo que es el taller. Ya está, no hay más. Qué bueno. Rudolf, ahora estamos aquí presenciando esta bestia. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Bueno, esto es la zona de trabajo
que tenemos aquí en las instalaciones centrales. Entonces ahora, por ejemplo, acaba de llegar este barco de Mallorca, que hay que hacerle trabajos de puesta a punto para ponerlo a la venta, y bueno, pues ahora lo van a descargar del remolque, acaba de llegar, lo va a descargar y lo va a poner en una cuna de trabajo. ¿Ves? Ya está, para arriba. ¿Ves? Parece que se te va a caer. Hace así. Claro, se te cae esto y estás jodido. Los cuernos no son rígidos, flexan precisamente para que no se rompan, para que no partan. Estos han llegado nuevos, ¿ves? No llevan motor, no llevan nada. Entonces, hay que hacer el proceso de montaje de todo. Entonces el taller se encarga, coge el barco, pum, lo monta y lo deja listo para la venta. Estoy viendo un montón de barcos aquí. ¿Cuántos barcos hay en esta sede central? Con idea. No tengo ahora, tengo que mirar el sistema, pero no sé, va a haber entre las dos naves, a lo mejor hay 70 barcos o más o menos. ¿Ves? Estos dos veleros son nuevos, son para vender, Claro. los tengo en stock. Entonces, ¿qué pasa? Viene un cliente, puede ver el barco, lo puede tocar, Claro. puede saltar de uno a otro, diferentes tamaños, medidas. En el puerto tengo más, de más tamaños. Entonces, lo que te decía antes, es importante ofrecer un showroom, porque entonces el cliente puede tomar una decisión más rápida, porque ha comprado, ha tocado. Entonces, eso es una de las ventajas de nuestro grupo, que ofrecemos un showroom permanente, más la capacidad de poder probar el barco. Eso Claro. no tiene nadie, somos los únicos que lo tenemos. O sea, podemos ir a... Claro, tú dices, probarlo. quiero probar el... Vení para acá. Entonces tú dices, oye, mira, me interesa este barco, hostia, ¿lo puedo probar? Sí. Vamos a la base de Barcelona, en la base de Barcelona los tengo todos. En el agua, entonces los puedes probar. Claro. En general, desde que entra un barco que lo compráis del proveedor hasta que sale de aquí porque lo ha comprado un cliente, ¿cuánto tiempo pasa? Depende. Del barco. Hay barcos que puedes estar un mes, hay barcos que pues una semana, esto fuera a borda, esto son días. En días, pum, 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 se prepara. Pero años no. No. Siempre... No, hombre, a no ser que pidas un modelo, por ejemplo, en diciembre vendimos un modelo de un barco de un 15 metros que lo vamos a entregar en febrero del 2026. Está programado. Está programado la entrega en febrero de 2026. Entonces el barco durante este año se va a construir. Entonces el barco se va a empezar a construir en abril, necesitará unos 6 meses de construcción, estará listo sobre noviembre más o menos, margen de maniobra de que se ha retrasado una pieza o algo, diciembre acabado, diciembre podemos tener ya la documentación y todo el expediente preparado para en enero entrar el expediente en capitanía y poder tener matrícula. ¿Por qué enero? Porque entonces tenemos matrícula del año que es el barco. Si lo hago en diciembre, tengo un barco 2026 pero matrícula del 25. Entonces tenemos que esperar a enero. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay que planificar la entrega del barco y la matrícula, porque las matrículas de los barcos no es como los coches. Los coches tú hoy por la mañana pides la matrícula y en 2 horas la tienes. En un barco puedes tardar 3 meses. ¿Vale? Bueno, pues estos son barcos invernados de clientes que los invernamos. Mira, ¿ves? Gatos hidráulicos para descargar, ¿ves? Esto es lo que hablábamos antes, descargar un barco. Este, por ejemplo, que pesa unas 11 toneladas, se pone y se apuntala aquí con estos gatos hidráulicos que aguantan 20 toneladas. ¿Vale? Estos 4 gatos hidráulicos valen 24.000 euros. Wow. Tengo que amortizarlo. Sí. Vale, o sea, ¿qué vale apuntalar el barco? Si tengo que cobrar lo que vale realmente, nadie lo pondría. Claro. ¿Un porcentaje cuánto se sube el valor más o menos? Esto tendría que sentarme en un Excel y explicártelo. O sea, complicado. Complicado. Porque luego también, pues como todo, cada maestrillo tiene su librillo. Claro. ¿Vale? Entonces yo me lo hago a mi manera también. ¿Vale? Esto es la zona de invernaje de trabajo. Aquí es donde se ponen los barcos en invierno, cuando van llegando, se van poniendo allí y entonces pues se van montando. Claro. Es porque esta nave es cerrada, ¿vale? Si te fijas, el patio central van a fondo, por eso los slicks de No pierden tiempo. Te fijas, el patio central es abierto, no es cerrado, porque así corre el aire. Entonces los barcos, estos barcos grandes que están ahí invernados, es importante que les dé el aire, porque se secan. Y cuando lo pones en el agua, el barco tiene 3 años menos, se conserva mejor. Ahí, ¿vale? la edad biológica. Por eso está abierto. Y aquí está cerrado porque esta es la nave de pupilaje de los barcos pequeños y de montaje. Pues aquí puedes trabajar en invierno cuando quieras, si llueve, si caen chuzos, si cae piedra o si hace mucho viento. Aquí es una zona de viento. Como lo sabes, Hospitalet, tenemos el mestral este que sopla bastante fuerte. O sea, aquí pueden trabajar bien, ¿vale? Todo cerrado, ¿vale? Bueno, ahora en activos más o menos, en barco, ¿cuántos millones puede haber? No sé, unos cuantos. El sistema informático nos dice lo que hay, porque además eso es lo que yo utilizo para, por ejemplo, las pólizas de seguro. O sea, claro, tenemos que tener cobertura de pólizas de seguro de todo lo que hay aquí dentro, ¿no? Entonces yo cojo y entonces tenemos contratos con las compañías con unos promedios, es decir, un promedio de mercancía y un promedio punta. Pero claro, piensa que aquí hay mucho barco invernado. Cuando llega el verano el barco se va. Entonces queda vacío. Claro. Entonces claro, puedes estar 3, 4, 5 meses, que a lo mejor hay 20 barcos, 10 barcos o nada,
y cuando llega el invierno, ¡bum!, se llena. Claro, todo esto tienes que contar, claro, pues no sé, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 20, pues que hay 60 o 70 barcos, pues bueno, pues puede haber aquí, no sé, pues 6 millones de euros, o 7, a costo, no lo sé. Claro. Tendría que poner un sistema informático donde se entran los barcos que están en pupilaje, claro, con el valor. Entonces te dice, dime a fecha de hoy, ¿cuánto hay? Entonces Sofía me dice, hay tanto. Claro. Morgol, ya estamos en el coche, ¿a dónde estamos yendo ahora? Vale, ahora vamos al varadero de la Mella de Mar, ¿vale? Que es la zona que tenemos del grupo de trabajo portuario en Puerto. Entonces es un... O sea, en el varadero hay 5.000 metros cuadrados con un pórtico de 110 toneladas y una grúa de 20, que es donde sacamos los barcos que nos suben aquí para hacer trabajos de mantenimiento, pero también para terceros. Es decir, nosotros operamos, somos operador portuario. Claro. O sea, evidentemente nuestros barcos van allí, pero también sacamos los barcos de todas las empresas y de, bueno, cualquier persona que nos lo solicite. Sobre todo damos un servicio muy importante a la flota pesquera. Sacamos toda la flota pesquera de la Mella de Mar y de, bueno, de los colindantes también. Es decir, por el tipo de barco que podemos gestionar aquí, pues yo que sé, para que te hagas una idea, pues bajan barcos de la flota de pesca de Palamós. O sea, Palamós de la Costa Brava bajan hasta aquí para salir. Entonces, porque tampoco, o sea, no hay muchos varaderos donde también den un espacio importante a las flotas pesqueras, que son los profesionales. Entonces, nosotros lo hacemos y además lo hacemos a un precio especial competitivo para ellos. Ya estamos aquí donde nos contaba Rodolfo en el coche. Es increíble, aquí podemos ver dónde están los barcos realmente y no tanto guardados haciendo proceso de invernadero. Ahora podemos ver aquí, ya está cerquita el agua. ¿Y qué, Rodolfo? ¿Ahora dónde estamos? Venga, estamos en el varadero de la Mella de Mar. Muy bien. Vale, esta es la zona de varada, ¿ves? Como veis. Entonces aquí hay 5.000 metros cuadrados de esplanada, que es pues esto, para sacar las embarcaciones, las que son de tamaño grande. Bueno, esto es la flota pesquera, ¿no? que también damos cobertura. Lo importante es dar cobertura a la flota pesquera y con precios bonificados. ¿Vale? La flota pesquera tiene unas tarifas especiales, pues bueno, están más económicas. ¿Vale? Y también damos cobertura a las embarcaciones de recreo. Por ejemplo, aquí hay 3 veleros, un catamarán, aquí hay 3 unidades de motor de barco grande. ¿Vale? Estos barcos son de nuestro grupo de clientes. Estos barcos, por ejemplo, no se pueden subir al taller central porque por transporte no, ese sí que se puede, pero bueno, por comodidad lo invernamos aquí. Entonces estos barcos están invernados. Antes de pararlos se ha hecho todos los trabajos que requieren para parar. Tú no puedes sacar un barco del agua, ponerlo en varadero y adiós. Tienes que hacer una serie de trabajos para eliminar la sal. ¿Vale? La sal es lo que nos da el 90% de nuestro trabajo. Es corrosiva, ¿vale? ¿no? Sí, muy corrosiva. Pensar que el agua salada tiene la corriente galvánica, la electrólisis. O sea, hay electricidad en el mar. ¿Vale? Entonces que corroe las partes metálicas de los barcos. Mira, venid. ¿Veis esto? Esto es un anodo de zinc. Esto es otro. Esto es otro. Esto es otro. Todas las partes metálicas del barco que están en contacto con el agua tienen un anodo de zinc. Se les llama anodos de sacrificio. La electrólisis del mar, esto está conectado con unas masas del barco, entonces la electrólisis del mar ataca esto. Entonces no ataca esto. Si no hubiera esto se lo comería. Claro. ¿Vale? Entonces hay que revisar que esto esté bien para la próxima temporada. Y bueno, pues controlar. Evidentemente, si está fuera del agua, esto se conserva más. Cuando saca el barco, pues hay que hacer los trabajos de mantenimiento, hay que desalar todo el barco bien, todo bien desalado, el casco bien limpio, fíjate. Y antes de poner en el agua, se realizarán los trabajos de antifouling. Se pintará con la pintura antifouling, que es una pintura especial para las algas y tal. ¿Vale? Se pintará, los motores se han invernado, se han puesto todos los sprays de mantenimiento, se han desalado, se ha hecho todo. Entonces el barco dejas parado. No puedes parar el barco sin hacer eso, porque se queda la sal dentro, en todos los sitios, entonces la sal sigue comiendo. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es un nido de problemas. Claro. ¿Vale? Entonces lo que te decía, lo que sabes que te puede traer problemas, entonces tú cuando un cliente pues te dice, pues oye mira, podemos hacer esto, tal, no, mira, esto no lo hacemos porque tal. Gracias a Dios. Claro. Yo no lo voy a hacer. Te ahorras problemas, sí. No, lo vamos a hacer. Entonces
Te voy a poner un ejemplo que además a ti te toca de cerca. Tú vas al médico y le dices, me duele aquí, ¿no? Y el médico te explora y te dice, apendicitis, tienes que operar. Y tú le dices al médico, no, dame un ibuprofeno que me voy para casa. Y ahora el médico dirá, no, perdona, yo no, ni te autorizo, ni te doy. Te tienes que operar o te vas a morir, tienes apendicitis, ¿no? ¿Verdad que tú no contradices al médico? Y el médico dice que operas. Pues esto es lo mismo. Nosotros somos los mecánicos, nosotros somos los que prestamos el servicio, es nuestra responsabilidad. O sea, hay que hacer esto así, así. Oye, no lo quiero hacer, entonces yo no te voy a dar, no te lo voy a prestar. Tú tienes que hacer bien tu trabajo, tienes que ser profesional, serio y, evidentemente, hay un ratio de tarifas que son las mejores que podemos proponer al mercado. A ver, es la coletilla fácil, ¿no? De siempre de, uy, esto es muy caro. Mira, bueno y barato, esto no existe. Lo que existe es, bueno, ratio, el mejor que puedas, ratio servicio, que lo que cobras. Si no estás en el ratio del mercado, el mercado te expulsará, ¿vale? Esto que tenemos aquí enfrente, que la rueda es casi más grande que yo. Sí. ¿Qué es esto? ¿Una grúa? Esto es la grúa para sacar los barcos del travel, ¿no? Fíjate qué ruedas, ¿no? O sea, y este es un travel pequeño, ¿vale? Bueno, esto es el foso, ¿ves? Esto es el foso, los fingers laterales, eso es por donde circulan las ruedas del travel. Ajá. Entonces, pues bueno, pues el barco entra aquí, entonces se ponen las eslingas por debajo, entonces levanta el barco y lo lleva con las eslingas colgando, se pondrá el barco encima y entonces el carrero se irá. Entonces lo pondrá en este rincón, pum, saldrá, lo pondrá allí, lo saldrá, lo pondrá allí, lo pondrá allí, lo pondrá allí, Entonces el carrero necesita muy poco espacio de maniobra. Entonces con esto optimizas las paradas, los barcos, mejor amortización de la inversión, claro, más rentabilidad económica. Hablando de facturación, Grupo Wash, más o menos, ¿cuánto está facturando el año? Peseta y media. ¿Sabes lo que es peseta y media? Bueno, a ver. A ver, la facturación en náutica es variopinta. ¿Qué significa variopinta? Tú puedes vender un barco de 300, 500, 600 mil euros de más o de menos, de según la facturación un 10 o un 10. En global, normalmente, nosotros entre la división de venta de embarcaciones, la división de servicio postventa, la división de puertos marinas, la división de varadero, si lo juntas todo, sí, el holding, pues te puedes mover entre 11, 12 millones de euros al año, más o menos. ¿Vale? Depende, a lo mejor un año es más justo, yo que sé, y en lugar de 11,5 pues haces 10,4. Claro. ¿Vale? Porque bueno, esto al final piensa una cosa. ¿Tú conoces la pirámide de Maslow? Sí. ¿Sí? De las necesidades. Las necesidades, ¿no? Sí. Vale, pues esto es la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, empiezas comer, hay que comer, vivienda, de alquiler o propiedad, ya depende, propiedad, alquiler, primero alquiler, ¿no? Propiedad, segunda residencia, tengo la casa de la montaña para ir los fines de semana. Bueno, antes de eso viene el coche de la mujer y mi hijo se acaba de sacar el carné, cochecito, ¿no? Para que se pueda mover, aunque sea segunda mano, ¿no? Claro. Colegios, universidades, fines de semana, restaurantes, ropa, ¿no? Vacaciones familiares, vacaciones de verano, vacaciones de invierno, ¿vale? Y cuando ya tienes todo eso, en la punta de todo, fuera de la pirámide estoy yo. Y además tengo un barco, ¿sabes? Yo siempre digo que nosotros estamos fuera de la pirámide de Maslow. Claro. O sea, ¿quién necesita un barco para vivir? Nadie. Tú si no tienes un barco te vas a morir. No, o sea, tú puedes comer perfectamente. Al año en general, ¿cuántos barcos se venden? Supongo que depende. Un promedio de 50, puede ser 45, 55, 60. Un año punta muy bueno, se pueden llegar a vender 80, 85 barcos. Pero eso ya es un año punta. O sea, nosotros, mi cálculo siempre es un barco por semana. O sea, el ratio tiene que ser un barco por semana. Hay 52 semanas al año, menos 4 de vacaciones, pero que 2 trabajamos y 2 no, son 50, ¿no? Pues un barco por semana. Ese es el ratio nuestro. 50 barcos por año, más o menos, pues mantienes una estructura bien. Luego, aparte ahí, el alquiler y luego, aparte ahí, todo el tema de mantenimiento. Claro, en verano supongo que alquilará mucha gente. Claro, cuando llega verano todo el mundo quiere alquilar un barco, cuando llega invierno nadie quiere alquilar un barco. Si coges las tarifas, verás que el mismo barco en invierno te cuesta 150 euros y en verano 700. Bueno, al final es como los hoteles, funciona igual, ¿eh? Por temporada. Funciona igual, ¿eh? Claro, Bueno, Rudolf, ya estamos aquí volviendo a casa, ha sido un día increíble. Y ahora lo más importante, que nos hemos pasado y creo que es súper importante para la gente que nos está escuchando. ¿Cómo empieza el Grupo Wash? Wash, hermano, ¿cómo empieza? Pues empieza gracias a mi hermano mayor, José María, que él empezó en el mundo de la náutica trabajando en una empresa náutica en el año 86. Él estudió lo que antiguamente, bueno, creo que ahora no se llama así, pero no sé, ahora se llaman grados medios, creo. Antes era la formación profesional. En 86 empezó, en 93 se le planteó, pues oye, mira, pues hay un local que se alquila en el puerto, en el Club Náutico de Hospitalet y tal, no sé qué, y bueno, no sé. Nos vino un día, me acuerdo, recuerdo que un día en casa, comiendo, yo estaba en la universidad aún, yo estaba acabando la carrera, ¿os imagináis?
imagínate, no haya acabado. Oye, mira, pues he pensado hacer esto, que me voy a dar de alta de autónomo y voy a empezar y tal. Un poco, pues, la aventura náutica, me monto yo mi tallercito, no sé qué. ¿Qué os parece? Pues yo le dije, claro que sí, hombre, tira, a ver, eres joven, tienes... Bueno, pues en el 93 mi hermano tenía 26 años, yo tenía 22, 23, el 26 tiene 3 más que yo. Y así empezó la cosa, yo los fines de semana lo ayudaba, mi hermano pequeño que estaba estudiando todavía, pues cuando no estudiaba le ayudaba, y le empezamos a ayudar en el negocio, hasta el punto de que, bueno, pues los fines de semana lo ayudábamos, entre semana lo ayudábamos, yo empecé incluso... acabé la carrera, hice un máster de empresa, me puse a trabajar de abogado, cuando no estaba en el despacho estaba con los barcos y bueno, empezamos a ir creciendo el negociete allí en el puerto Hospitalet y llevamos 4 años o 4 y pico y fue allí donde dijimos, oye, venga, nos liamos, y que es las instalaciones donde habéis visto. Primero empezamos con la nave central, luego fuimos ampliando hacia atrás, hacia el lado, todo, y empezamos allí, nos pusimos... Constituí la sociedad anónima en el 98, en octubre del año 98, compramos el terreno que habíamos ahorrado un capital, con los 4 o 5 años que llevábamos ya desde que empezamos, habíamos hecho un ahorro, lo que te explicaba de las empresas familiares, ¿no? Que trabajamos para la empresa y no para nosotros, ¿no? Entonces, todo era capitalizar. Oye, conseguimos ahorrar el dinero para comprar el solar y a partir de allí, préstamos, no quieras, los que firmamos. Para construir la nave, para comprar mercaderías, para equipar el taller, pues bueno, pues un préstamo detrás de otro. Y empezamos y bueno, y dale mantequilla pues hasta hoy. Pues luego cogiendo una distribución de una marca, luego cogiendo esta edición de otra marca, luego ampliando el personal, formando, planes de formación, porque al final el problema de la náutica hoy en día es que no hay una escuela propiamente... oye, mira, necesito un empleado para una empresa náutica y mira, voy ahí y los tengo, no. Tienes que coger gente que viene de sectores paralelos y entonces incorporarlos y formarlos. Después crear planes de incentivos internos para promocionar personal, ¿no? Y así empezó un poco el tema. Luego ya, pues la cosa se empezó a complicar bastante y entonces ya yo ya no podía estar en los dos sitios, me era imposible. O sea, llegó un momento que, fíjate, ¿no? Mira, sales de la autopista. Compramos esa parcela precisamente por esto, porque era la mejor ubicación del polígono. Entonces, cuando sales de la autopista, esta rotonda no estaba, era una carretera recta que salía recto delante de la nave. Entonces la compramos por un tema estratégico, por ubicación. Tú sales de la autopista, la autovía, el nexo de unión. Luego en el 2009 se inauguró esta rotonda en la autovía de aquí, pero no existía esto, ¿eh? No había nada, había una carretera que bajaba recto de Vandellós, la carretera esa que bajaba, y aquí había un cruce, pero todo esto no existía. Entonces, fíjate la visibilidad que tiene la rotonda y en la carretera la empresa, ¿no? Con la nave. Entonces, compramos esta parcela precisamente por el posicionamiento que tenía en la carretera y el delante de la nave, y al final ya no salió bien. Y bueno, y ahí empezamos, y luego empezó, pues bueno, nuestra filosofía y cultura de empresa, que es, muy resumidamente, es sin prisa, sin pausa. O sea, no te aceleres, pero tampoco pares. Entonces, peldaño cada año. Cada año hay que subir un peldaño. O sea, hay que asentarlo, pum, y subir un poquito. Puedes subir más o puedes subir menos, depende de circunstancias externas que tú no controlas y hay las internas que tú controlas. Pero el Kaizen, ¿no? Sí, muy bien. Ya abrimos el mercado hacia Barcelona, luego Gerona, con la base de charter náutico, luego Palma de Mallorca, y ahora el proyecto está en Huelva, en Marina de Udiel, que queremos atacar la Andalucía Atlántica, porque además es la zona de paso de los barcos que se van a Canarias, a cruzar el estrecho hacia el Caribe, o los que vienen de la Francia Atlántica, o por ejemplo de nuestro astillero, que baja navegando, entra por el estrecho de Gibraltar para ir hacia Barcelona o a ir a pues, Grecia, Italia, Turquía, todos estos países, pasan por allí. Entonces ofrecemos, vamos a coger la gestión del varadero, igual que aquí en la Mella de Mar y Barcelona, para ofrecer allí una zona de recalada, o sea, que los barcos antes de entrar en el estrecho puedan parar allí, y ofrecemos un service point. Venga, revisiones, motores, generadores, puesta a punto y tal, y luego entras en el Mediterráneo, entonces te vas hacia España, hacia Baleares o hacia Turquía, Grecia o Italia, donde te toque, ¿no? Y así, resumiendo mucho, son 31 años de historia,
y de, bueno, y de trabajo diario y continuo, o sea, no hay más. Al final tienes que planificar, tienes que organizar, tienes que aplicar, tienes que ejecutar, tienes que analizar y tienes que invertir, evidentemente, y asumir riesgos. Está claro que sin riesgo, pero la base de todo esto no funciona sin el ingrediente mágico, ¿no? El ingrediente mágico lo tiene todo el mundo. Lo que pasa es que hay gente que no lo sabe, ¿no? Que se llama trabajar. Ese trabajar. Hay que trabajar, trabajar y trabajar. Levantarte por la mañana cada día, a las 7 en pie y a trabajar. Bueno, Rodolf, la verdad que nos has dado un análisis súper completo de todo lo que envuelve tu empresa y lo que eres tú, ¿no? Porque al final entiendo que el grupo Wash, como bien dice tu apellido, eres tú, es parte de ti. Bueno, es parte, ¿eh? Somos parte. Somos tres hermanos, muy bien avenidos y muy hombro con hombro siempre, sin reprochar nunca nada, ¿eh? Importante. Pero sí, somos tres Wash. Bueno, entonces la pregunta que te quiero hacer yo es, imagínate que tienes mi edad otra vez, yo tengo Sí. 19 años, Sí. dos cosas, ¿qué consejo te darías a tu yo de 19 años y qué consejo me darías a mí que me gusta el emprendimiento o quizás alguien que nos esté escuchando que quiere emprender y no sabe muy bien cómo? No lo hagas, hazte funcionario. A cobrar. Haz unas oposiciones y vive bien. No, a ver, lo primero es un consejo que ya te he dado. Bueno, si te gusta el emprendimiento, evidentemente hazlo. O sea, hazlo porque, entre otras cosas, un país vive de esto, de la gente como tú, ¿vale? Que tienes pues 19 años y tu idea es, bueno, no quiero desarrollar mis ideas, no quiero estar sujeto a un sitio, cumplir las instrucciones. Eso implica también la parte negativa, ¿no? Te llevas los fracasos, te llevas los disgustos y te llevas el problema a casa. Por tanto, yo te animo a que sigas, te animo, porque primero, si realmente lo que quieres, lo tienes que hacer. Y luego, por lo que te he comentado ya varias veces, ¿no? O sea, guíate un poco por el corazón. O sea, la cabeza es necesaria porque lo que una persona no puede hacer es un pollo sin cabeza. Fórmate, aprende y luego, pues tira. ¿Es lo que quieres realmente? Pues sí, persíguelo. ¿Que te sale mal? No pasa nada. Mira, ¿sabes qué dije yo a mi hermano? Y tampoco yo era sabio, ¿eh? ¿Sabes qué dije a mi hermano cuando dijo, voy a empezar esto, ¿no? Y hoy estás tú aquí en el coche conmigo, con Guille, y estamos aquí los tres. Totalmente. Y yo le dije a mi hermano, tírale, que si te caes, tienes tiempo para levantarte. Pero síguelo, o sea, persíguelo. O sea, a mí el corazón me dice que quiero eso. Y a lo mejor eso es complicado, es muy difícil, te metes en un follón. Vale. ¿Es lo que quiero yo realmente? Sí, pues a por ello. Vete a por ello. ¿Que te sale mal? No pasa nada. Fracasar no se fracasa, se aprende. Con 20, con 21, con 22, con 23, con 24 años no se fracasa, se aprende. O sea, que adelante y a por ellos, que son pocos y cobardes. Qué bueno. Y ya está, y no hay más. Pues Rodolf, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un montón de valor, un montón de contenido que vale millones de euros, millones de segundos de tu tiempo. Sí. Y la verdad que hemos aprendido un montón. Nada, bueno, lo he hecho encantado. La verdad es que él, pues, aportas un poco esta aportación, ¿no? Que hemos hecho hoy un poco, pues también, pues para tu inquietud, ¿no? Oye, una empresa y tal, y lo que es, y sube y baja y todo. Bueno, habéis podido ver un poquito, ¿no? Del tema y que al final, pues esto, o sea, sigue lo que te diga el corazón, acompañado con la cabeza, ¿eh? Pero un poco lo que el corazón, si el corazón te lleva para allá, tírale para allá. ¿Vale? De Nos nada. vemos en la próxima. Venga. Muy bien. Bueno, Gracias. campeón.